Muy buenas tardes, muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos en esta rueda de prensa. Quisiera presentarles a la diputada local, diputada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Laura Ballesteros, y también al diputado federal Jorge Sotomayor, quien es diputado del PAN en la Cámara de Diputados. En primer término, le daremos el uso de la palabra a la diputada Ballesteros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por su presencia. El día de hoy estamos aquí en esta conferencia para dar a conocer unas acciones que estaremos emprendiendo el día de hoy de manera simultánea en 15 congresos estatales y también apoyados por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para que podamos generar presupuesto específico y etiquetado para movilidad urbana en las ciudades de nuestro país. Estamos trabajando a través de estas medidas para transformar nuestras ciudades con los ojos puestos no solamente en el futuro, sino también en el presente. Cabe mencionar que hablar de movilidad urbana no solamente es hablar de peatones o de bicicletas o de transporte público, sino es hablar también de modificar la forma en la que el gobierno gasta para construir ciudades para las personas, ciudades seguras donde todas las personas puedan ejercer sus trayectos. La seguridad vial es el primer componente que se tiene que trabajar en materia de movilidad, sabiendo que los accidentes viales son la primera causa de muerte entre las personas que habitan en las ciudades. Número 2, la economía y la competitividad es otra variable también que se debe trabajar desde el componente de la movilidad, sabiendo que diariamente en las ciudades se pierden 3.3 millones de horas hombre al día por los tráficos de la ciudad. Y si eso lo sumamos a los plantones y a las marchas de ciudades como la Ciudad de México, se están convirtiendo en prácticamente 573 millones de horas perdidas cuando se tienen estos bloqueos ocasionados por las marchas y los plantones. Y por último es trabajar también en calidad de vida, la calidad de vida de las personas que hoy están ejerciendo en sus trayectos más de 2 horas y media en los mismos y en donde no pueden tener ni vida familiar ni siquiera otro tipo de vida fuera de trabajo de la escuela en estos trayectos. Queremos decirles a través de estas medidas que vamos a estar a través de un punto de acuerdo exhortando a la Cámara de Diputados que destine el 10% de 6 rubros del ramo 23 de este presupuesto federal que se está presentando en materia de movilidad, con la idea de que podamos ejercer del Fondo Metropolitano de los 9,000 millones que tienen destinados, 994 millones para movilidad, del Fondo de Pavimentación FOPAM de los 2,000 millones que tiene etiquetados, que sean 200 millones para movilidad. En este aspecto, obviamente, movilidad no motorizada y transporte público. En programas regionales de los 3,000 millones serán 301 millones. En el fondo regional de 6,700 millones serán 674 millones. Del fondo para accesibilidad de los 500 millones, 50 millones. Y por último, del fondo de apoyo para la infraestructura y productividad de los 2,500 millones, 253 millones. Esto nos estará dando un total de 24,700 pesos que están hoy ya destinados en esta propuesta que se estará votando en próximos días en la Cámara. A estos 6 rubros estaremos pidiendo que 2,400, es decir, casi 2,500 estén destinados para la movilidad en las ciudades. A través de esto y para poner 2 ejemplos muy concretos, podremos realizar cambios en todas las ciudades de nuestro país, no solamente ante la coyuntura como la que han vivido hoy las ciudades a través de los desastres de las lluvias, donde se tendrá que volver a reconstruir y deben de caber estos parámetros que incluyan infraestructura peatonal y transporte público, también para el Distrito Federal, como pudiera ser en materia peatonal. Por poner un ejemplo, si hoy las marchas y manifestaciones que están azotando la ciudad, específicamente en la zona del Monumento a la Revolución, tuvieran la respuesta de una visión de movilidad, estaríamos pensando en peatonizar la zona del Monumento a la Revolución con un costo aproximado de 30 millones de pesos para poder reactivar la economía de la zona y también darle viabilidad al tránsito de las personas que caminan y circulan por ahí. Este es un ejemplo de cómo el gobierno puede cambiar su visión para construir ciudades seguras, ciudades competitivas, sin estar entonces gastando o malgastando los recursos en pavimentación, como se anunció el día de hoy por parte del gobierno del Distrito Federal con estos 300 millones que dice destinará. Pensemos en las personas y en construir espacios y donde sí estemos dándole solución a través del impulso a la economía y al traslado seguro de las personas. ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, quiero agradecer la invitación que nos hace hoy nuestra anfitriona, la senadora Gabriela Cuevas,
y agradecerle a la convocante, a la diputada Laura Ballesteros, por llamarnos este día para hablar sobre la movilidad. Quiero decirle a la diputada Ballesteros que 114 diputados de Acción Nacional vamos a respaldar este punto de acuerdo que el día de hoy presentará en la Asamblea Legislativa. Ya tiene el visto bueno de la bancada de Acción Nacional y seguramente estaremos presentando este punto de acuerdo como reserva al presupuesto que se discuta entre miércoles y jueves de esta semana en la Cámara de Diputados. Lo vemos con buenos ojos porque, como ya lo dijo la diputada Ballesteros, no se trata de sacar de otro rubro la cantidad de dinero que ella ya transmitió. Simplemente es una reasignación, es determinar y especificar para qué van a ser utilizadas estas cantidades. Será utilizado en infraestructura peatonal, en transporte público y en infraestructura no motorizada. Sabemos que en las grandes ciudades esto es algo urgente, ya no es posible tener más vehículos automotores y es una buena solución ambiental de movilidad y también en el aspecto económico. Muchas gracias. Pues primero, reconocer el esfuerzo de la diputada Ballesteros y el diputado Sotomayor en este tema al que parece habérsele olvidado al gobierno, un tema tan importante como son aquellos millones de mexicanos que no tienen acceso a un automóvil. El presupuesto de egresos de la Federación para el año 2014 está muy lejos de darle prioridad a los más pobres y le da prioridad, sobre todo en este tema que tiene que ver con la infraestructura, se la da al automóvil, aquel que es dueño de automóvil. Recuerdo cuando se anunciaba la presentación del paquete económico el 8 de septiembre y que se hablaba de un presupuesto con criterios ambientales y con sentido social. Y al día de hoy ni vemos estos criterios ambientales, ni vemos tampoco el sentido social. Para dar algunos de los datos, la propuesta del Ejecutivo en los recursos que pretende ejercer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se plantea que del gasto total asignado a esa dependencia por más de 60,000 millones de pesos, solo el 3.3% se ha asignado a acciones y programas de movilidad urbana sustentable. Pero por otro lado, sí se ve que el presupuesto contemplado para obras es de más del 10%, es decir, más de 6,300 millones de pesos. Por eso iniciativas como esta se vuelven tan importantes. Por un lado, el respaldo en la Cámara de Diputados que dará el diputado Sotomayor al plantear esta reserva, pero también de manera muy importante el llamado que hacen la mitad de los congresos estatales de nuestro país que estarán haciendo el día de hoy y que son Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Colima, Hidalgo, el Estado de México, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Tamaulipas, Sonora y Tlaxcala, precisamente para buscar este cambio en el criterio. Hablar de modificar este criterio en un 10% sí puede ir generando cambios en la tendencia a favor del uso de vehículos no motorizados, a favor del peatón, a favor de generar tecnologías que nos permitan tener un medio ambiente más limpio. Y esto nos parece además muy importante porque como está planteado al día de hoy el presupuesto, pues primero no es viable por el bajo costo-beneficio ambiental y social que representan los proyectos de ampliación de infraestructura vial. Sabemos que tienen un impacto directo en los ecosistemas, sabemos que tienen un impacto directo en la vida o en la forma de perjudicar a muchas comunidades, pero también porque este tipo de proyectos van de presupuesto y es a través de buscar una modificación legal para que el llamado que se hace en esta ocasión no tenga que hacerse cada año, para que podamos reformar la legislación federal y de esta manera busquemos cómo y sí quede asegurado que el 10% de los recursos que se utilizan para estos temas de transporte se utilicen para buscar que tengamos ciudades y comunidades más sustentables, pero también mucho más amigables del peatón, que al final del día es el propio ser humano y a veces se nos olvida. Muchas gracias, estamos a sus órdenes.
Muchas gracias. Sí, yo le quiero preguntar de otro tema, senadora. Senadoras del PRI y del PRD la están acusando de entorpecer la aprobación de 3 embajadores y 3 cónsules. ¿Qué responde usted a estos señalamientos? Pues mira, yo creo que aquí pretender hacer nombramientos bajo presión sería un error, pues no digamos para el Senado, sino para el Estado mexicano. Los embajadores y los cónsules representan justamente al Estado mexicano. Son quienes deben velar por la seguridad y certeza jurídica de nuestros mexicanos en el exterior. Son quienes deben defender los intereses del Estado mexicano, quienes representan al propio presidente de la República. Pretender que un nombramiento de tan importante investidura se haga al vapor, me parece completamente irresponsable. No conozco estas acusaciones, pero de darse, pues me parecería que no tiene mayor sentido, porque por algo el Senado tiene esta facultad exclusiva que le confiere la Constitución, y lo mínimo que esperan los ciudadanos de nosotros es que lo hagamos con responsabilidad y no legislando ni bajo presiones ni al vapor. Se dice que usted está pidiendo línea de Madero. A ver, insisto, para los nombramientos. Insisto, me parece y creo que ha quedado muy claro en el trabajo de un año. Aquí más allá, quien quiera decir, que diga, pero los hechos son los que son elocuentes. Y la realidad es que todos los nombramientos que se han hecho durante este año en el Senado de la República han sido nombramientos, primero, que han contado con todo el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Han sido aprobados por unanimidad, tanto en comisiones como en el Pleno, todos y cada uno de los 24 nombramientos que se han hecho. Pero por otro lado también quiero señalar, y me parece muy importante, en ningún momento ha habido un nombramiento, ni lo hay ahora, que esté fuera de los tiempos que establece la ley y el reglamento. Quienes pretendan legislar al vapor y pretendan que la ley orgánica y el reglamento no existen, son quienes realmente están faltando a la legalidad de este poder legislativo del que la gente tanto espera. Senadora, entonces, ¿para cuándo prevé usted que ya estén esos nombramientos? Pues insisto, los tiempos los marca el reglamento, los marca la ley orgánica, y sin duda yo creo que el esfuerzo más importante que se tiene que hacer, y yo en lo personal sí quiero hacerlo, es que podamos seguir teniendo nombramientos que se hagan por unanimidad, tanto en comisiones como en el Pleno, para que estos representantes cuenten con todo el respaldo del Estado mexicano. No se trata nada más de un nombramiento que firma el presidente de la República, sino que me parece elemental, y viendo el tamaño de problemas como los que estamos teniendo en estos días, que puedan saber y sentirse respaldados por todos los grupos representados en este Senado de la República.